Listo. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión del Seminario Permanente Turismo, Globalización y Sociedades Locales, un seminario dedicado a los estudios del turismo, que ha tenido una trayectoria interesante, una larga trayectoria. Estamos por más de 7 años ya trabajando. Un seminario, además de permanente, es interinstitucional, coordinado por la doctora Ana García, Samuel Yold y un servidor, es decir, tres instituciones: la Universidad Autónoma de Yucatán, Sinvestap Mérida y CIESAS Peninsular. Bueno, en esta ocasión tenemos el privilegio de contar con nosotros, contar con ella, con Anatali Cruz Cardoso. Ella es licenciada en Sociología por la UAM Azcapotzalco, maestra en Estudios Regionales por el Instituto Mora y es candidata a doctora en Antropología por la UNAM. Está ya próxima a titularse. Esperamos que pronto tener ya su trabajo de tesis en la mano para poder leerla. Es miembro de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales, la AMER, y sus principales líneas de investigación son estudios del territorio, configuración de identidades, participación ciudadana, análisis electoral, ecoturismo y epistemologías del sur. En esta ocasión, pues bueno, nos va a hablar de un aspecto, de una parte de su trabajo de tesis de doctorado, que está fundamentalmente orientada a estudiar un caso. Y entonces el título es Turismo y Transformación Territorial en el Borbollón, Temalcalcingo, Estado de México. En este caso, digamos, hay un periodo que es de 2002 a 2022, lo que principalmente ella trabaja. Bueno, sin mayor preámbulo, le damos las gracias a Natalie Cruz Cardoso por animarse a presentar sus avances, en realidad ya a presentar el tema de su investigación en este seminario, y la recibimos con gusto. Buenas tardes, Natalie. Hola, muy buenas tardes, doctor Gustavo. Muchas gracias por la invitación. Pues procedo a compartir lo que yo les voy a presentar el día de hoy, pero también aprovecho para dar acá comentar acá que la señora Graciela Valdés, que usted mencionó que estaba por aquí acompañándonos, ella es una socia cooperativista, ¿no? Con ella yo he estado trabajando, entonces le mando un Excelente, saludo. excelente. Sí, sí, anda Bienvenida. por acá representando a la cooperativa. Ella es socia cooperativista y además es una maestra temazcalera, ¿no? De las pocas que hay, hasta ahorita la única que hay en funciones. Entonces, bueno, nada más aprovechaba para darle ese reconocimiento a ella, porque parte del trabajo que yo hago, mucho del trabajo que yo hago, pues es un trabajo colaborativo con la cooperativa, y mucho de este trabajo no estaría sin el apoyo de esta cooperativa. Entonces, pues buenas tardes a todas y todos. Es un gusto compartir con ustedes esta presentación, la cual lleva por título Turismo y Transformación Territorial en el Borbollón, Temascalcingo, Estado de México. En esta presentación les comparto algunas de las reflexiones surgidas a partir del trabajo de campo que yo he estado realizando en el municipio de Temascalcingo, en el Estado de México, desde el año 2018. ¿Sí? En el 2018 y a lo largo del 2019, yo realicé trabajo exploratorio a través de observación participante. Ya con mi ingreso al posgrado en el año 2020, pues yo inicio mi investigación doctoral, que estoy ya cerrando, y que pues me ha llevado a visitar este parque ecoturístico, el Borbollón, en varias ocasiones, a recorrer las localidades que conforman el Valle de Solís. Y entonces, una vez que ya se concluyó esta fase de recolección de información, pues logré recabar 42 testimonios en total. Cabe decir que mi investigación estuvo pues muy marcada por la pandemia. Inicio en 2020 mi investigación
entonces no pude estar yendo libremente a campo como yo hubiera querido. Pude hacer un poco de trabajo 2020, 2021, pero solamente con las personas que me recibían en su casa. Entonces esto impactó mi trabajo en términos de que hubiera querido trabajar todavía más con la gente, teníamos ahí varios planes, pero bueno. La estructura de esta presentación es la siguiente. Lo primero que voy a hacer es ofrecer una ubicación geográfica y algunos antecedentes históricos del territorio. Posteriormente, pues ya hablar de la conformación del parque ecoturístico, cómo la introducción de la actividad turística lleva a un proceso de territorialidad. Después, hablar de cómo se da una disputa por la apropiación de ese brote de agua que da origen al parque ecoturístico. Y finalmente, pues cerrar con unas conclusiones. Esta es la estructura de la presentación. De acuerdo con la Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México, los antiguos pobladores de lo que hoy es Temascalcingo pertenecían al grupo indígena Mazahua. Lo que vemos en esta imagen es el extenso Valle de Solís, el lugar donde se ubica el parque. El Parque Ecoturístico El Borbollón, como ya dije, se ubica en el municipio de Temascalcingo. Esto es en el Estado de México. El municipio de Temascalcingo limita al norte con el municipio de Acambay, al sur con los municipios de El Oro y Atlacomulco, al oeste con los estados de Querétaro y Michoacán. El mapa que se ve aquí, lo que nos permite es ubicar la región de estudio, la cual se encuentra conformada por las localidades de interés que están aquí ubicadas en rojo, que son Ixtapa y Santa María, y por algunas otras localidades aledañas. Aquí lo que se muestra es un panorama general de lo que es nuestra área de estudio, y la manera, nos permite ver la manera en que se encuentran ubicadas estas dos localidades, Santa María, Solís e Ixtapa, alejadas una de otra. Son 8 kilómetros de distancia entre una y otra. También lo que vemos aquí es cómo el río Lerma se extiende a lo largo del extenso Valle de Solís. Cabe mencionar que durante muchos años la vida de los habitantes del Valle de Solís pues ha estado relacionada con el agua, debido justamente a la cercanía que tienen con el río Lerma. El primer brote de agua del que yo les voy a hablar es ese brote conocido por los habitantes de Ixtapa como el borbolloncito. Este borbolloncito está ubicado en los márgenes de un arroyo que proviene del caudal del río Lerma. El río Lerma pasaba por aquí, pero lo desviaron en los años 50. Y entonces aquí ubicamos este borbolloncito. Este es hoy día el límite político-administrativo entre lo que es el Estado de México y el Estado de Querétaro. Lo que nosotros vemos al fondo entonces es el Estado de Querétaro, y desde donde fue tomado el registro fotográfico es el Estado de México. Este espacio, este borbolloncito, debe ser entendido como un territorio de profunda significación, porque en él se llevaron a cabo rituales propios del pueblo Mazahua que habitó en esta región, como la adoración a una piedra sagrada. Esto lo pudimos saber a través de un ejercicio de historia oral que se realizó en el lapso del tiempo de exploración 2018-2019, con la colaboración de personas de la tercera edad habitantes de Ixtapa. Cabe decir que, de hecho, esta historia de la Virgen se cuenta entre las personas de la tercera edad, de cómo este brote de agua, dicen ellos, fue un regalo de la Virgen. Lo que podemos hoy decir, después de trabajo en campo, es que este primer brote de agua, denominado el borbolloncito, se conformó en algún momento, según el relato oral, como un santuario natural. Y entonces, a partir de esto, el territorio adquirió un carácter sagrado. Este era un punto de encuentro para los grupos Otomí y Mazahua.
quienes, debemos recordar, construían una fuerte relación con algunos elementos de la naturaleza, como las montañas, las fuentes de agua, los árboles, ¿sí? Este borbolloncito lo mencionan, y que era punto de encuentro porque de un lado del río estaban los Mazaguas y todavía existe una comunidad otomí del otro lado, en la parte de Querétaro, ¿sí? Entonces, con el paso de los años y como resultado del proceso de conquista espiritual, que va de la mano de la conquista territorial que se dio con la llegada de los españoles, este mismo territorio, este punto de encuentro sagrado, sirvió para generar el mito de la aparición de la Virgen de la Purísima Concepción en el Valle de Solís, que es la santa patrona de Ixtapa, ¿sí? Vemos una transfiguración entre lo sagrado ligado a las comunidades otomí-mazahua en la Virgen, que esto se da en otros puntos de México. Esto lo ha estudiado la antropóloga Ana Barabás, y entonces con el traslado de la piedra al interior de la iglesia, lo que pasó es que se desdibujó el carácter sagrado de este lugar. ¿Qué hicieron? En el momento de la conquista se tiene que dominar el territorio, trasladan esta piedra que era adorada por los grupos otomí-mazahua debajo de un árbol a la que le rendían algunos tributos, la llevan a la iglesia, cuando ya construyen la iglesia de Ixtapa, la colocan adentro, y entonces este lugar se convirtió en un lugar de esparcimiento, en un lugar al que acudían los habitantes de las distintas localidades del valle, y entonces pasó de ser pues un espacio sagrado a ser un territorio de encuentro en donde había ahí relaciones de convivencia. El proceso de construcción y de representación del territorio como un dispositivo para el disfrute de estas aguas, que además son aguas termales, ¿no?, pasó en otro momento de la historia del borbolloncito a un nuevo brote de agua que fue denominado el borbollón. ¿Cómo se da esto? Existía el borbolloncito, en torno a él se reunían, pero hubo algunos accidentes y por eso lo tuvieron que bardear, ¿sí? Debajo del borbolloncito hay cavernas y entonces resultó que las personas se ahogaban, lo tuvieron que bardear y lo bardearon justamente cuando años después, en los 50, surge este otro brote. Este brote, denominado el borbollón, surge cuando se estaba cavando en este terreno, se cavaba para hacer un bordo, es decir, un espacio de captación de agua. Estos son los bordos de captación de agua. Entonces estaba la máquina ahí, estaba excavando y ¡fum!, surge este otro brote de agua. Y entonces deciden dejarlo ahí, el dueño del terreno, que era un diputado estatal, decide dejarlo ahí. Lo que pasa es que a partir de este nuevo brote, entonces queda completamente invisibilizado. Este borbolloncito queda invisibilizado, entonces, el carácter sagrado del territorio, y se ocupa como un espacio de esparcimiento, ¿no? Pero además, este borbollón es ocupado en ese momento por todas las personas que quieran ir a él. No se cobraba, era un espacio de uso común. Esa primera alberca al aire libre, si se dan cuenta ustedes aquí, es un hoyo en la tierra de forma irregular. Entonces, se llega a hablar en algunos momentos de que este lugar tenía potencial turístico, lo mencionan en documentos oficiales de 1970, pero ahí queda. Y es hasta el año 2000 que, en el marco del impulso del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable,
que el gobierno federal, a través de que el gobierno federal buscaba crear puestos de trabajo y disminuir la migración, que esa pretensión de volver el Borbollón un espacio turístico se conjuga con el interés de algunos grupos políticos Perdón. locales del municipio Sí, de dígame. Temascalcingo. ¿Qué tiene? Estos grupos locales, estos grupos políticos locales, consideraban que era una buena opción comercializar las aguas termales ubicadas ahí en el Valle de Solís. Y fue así entonces que el presidente municipal de ese momento, el licenciado Juan de la Cruz Ruiz, y una representante del Instituto Nacional Indigenista, pues recorrieron el territorio, recorrieron el municipio de Temascalcingo y llegaron a la localidad de Ixtapa, en donde pues se ubica el brote de aguas termales, denominado el Borbollón, y a decir de las personas que estaban en ese momento en el lugar, pues a la licenciada Delini le convenció este espacio para llevar a cabo un proyecto turístico, y tras una serie de visitas al brote de agua, la representante del INI les propuso a los habitantes de Ixtapa atraer ingresos a partir de la actividad turística. Entonces, así comenzó el diseño y construcción del Parque Ecoturístico El Borbollón. Cabe señalar que para acceder al apoyo gubernamental fue necesario conformar una organización rural con características de empresa social solidaria. Y entonces, para el año 2003, la cooperativa PSNDG quedó finalmente integrada por personas de 2 localidades distintas. 30 personas de Ixtapa y 10 de Santa María Solís. Yo les mencionaba y les mostraba en el mapa que estas localidades están distantes, pero se llegó a esa colaboración debido a que el parque ecoturístico se encuentra ubicado en Ixtapa. El brote de agua, a partir del cual construyeron el parque, está en Ixtapa, pero en esa localidad no hay población indígena. Así que la gente de Ixtapa tuvo que invitar a los habitantes de Santa María Solís a que participaran en el proyecto, porque como parte de los lineamientos del INI, en ese momento, al menos el 40% de las personas que participaran en el proyecto tenían que ser indígenas. Entonces, para el año 2003, la cooperativa queda integrada y entonces el gobierno municipal entregó en comodato la administración de este espacio a la cooperativa por un periodo de 99 años a partir del año 2002, que fue cuando empezaron toda la gestión del proyecto. La conformación de la cooperativa PSNDG y la edificación del Parque Ecoturístico del Borbollón benefició a un número reducido de familias, quedando la mayor parte de la población de ambas localidades fuera de este programa. Esto se debió principalmente a que muchas familias no contaban con el dinero para hacer la aportación inicial que debían dar para formar un fondo común. Esto lo establece la Ley General de Sociedades Cooperativas. Cuando una sociedad cooperativa se va a conformar, deben tener un fondo común. Y como muchas familias no contaban con ese dinero, no pudieron participar. Si bien con la edificación del Parque Ecoturístico El Borbollón en el Valle de Solís se registró un proceso de reorganización de las relaciones socioterritoriales, ello no implicó mayor problema en ese momento, lo cual puede ser explicado si se tiene en cuenta que había muy bajas expectativas de los habitantes del valle con respecto a la actividad turística. Esta es otra de las situaciones, otra de las cuestiones por las que algunas familias no participaron en el proyecto,
como ellos lo mencionan, no le veían futuro, no entendían algunos otros qué era lo que se quería hacer. ¿Sí? Entonces, tras la edificación del parque ecoturístico, quedaron definidos algunos límites socioterritoriales que permitieron que los cooperativistas adquirieran una posición de poder sobre el espacio que ocupa el brote de agua, para así quedar establecidos en el territorio. Como señala Robert Sack, cada grupo social lleva a cabo estrategias espaciales como forma de control y apropiación particular del espacio. Es decir, que cada grupo social va a desarrollar una territorialidad propia. Entonces, aunque por momentos al interior del sitio turístico existieron diferencias de opinión entre los miembros participantes del proyecto, para garantizar la continuidad del mismo, los socios cooperativistas se conformaron en un inicio como una comunidad laboral, como una comunidad independiente de su comunidad de origen. Se apropiaron de este territorio marcando límites físicos y simbólicos entre quienes pertenecían a la cooperativa y quienes no lo hacían. Con respecto a los límites físicos, nos referimos a todos aquellos elementos que impiden el libre tránsito, es decir, bardas, muros, rejas, mallas, etc. Pues cuentan con una materialidad. En el caso de estudio, fue por medio de una malla de alambre que se marcaron los linderos del terreno que constituyen el parque ecoturístico, lo que llevó a que se imposibilitara el acceso de las personas que no pagaban su boleto en taquilla. Este enmallado que los cooperativistas colocaron alrededor del parque dejó al resto de los habitantes del área de estudio excluidos e impedidos de disfrutar un espacio que hasta ese momento había sido de uso común y de libre acceso. Lo que con el tiempo pues generó disgusto, generó molestia entre esos miembros de la población local, quienes veían a ese sitio como un lugar que ahora se estaba privatizando. En cuanto a los límites simbólicos, estos pueden ser entendidos como esas líneas imaginarias que se trazan para establecer distinciones y categorizar a las personas, a los objetos o incluso al tiempo y al espacio. En el parque ecoturístico encontramos que existen límites simbólicos a partir de los cuales se categoriza a las personas en turistas y en prestadores de servicios turísticos, en cooperativistas y no cooperativistas, en indígenas y mestizos, en hombres y en mujeres, etc. Por ejemplo, es a partir de los límites simbólicos que se remarca la diferencia entre cooperativistas y no cooperativistas. Los cooperativistas tienen como uno de sus derechos el poder ingresar junto con sus familias a las instalaciones del parque y disfrutar de los atractivos sin tener que pagar. Mientras quienes no son cooperativistas solo pueden ingresar al parque si pagan por su acceso o en su defecto si son empleados temporalmente durante la festividad de Semana Santa. Pero incluso al ser empleados, los no cooperativistas siguen siendo etiquetados como externos y solamente tienen el derecho a su pago diario por el trabajo que están haciendo. En este punto se debe comentar que cada 3 de mayo se ofrece una misa en honor a la Santa Cruz, así como una comida a la que pueden asistir los familiares de los cooperativistas, su familia nuclear y su familia extendida, pero también los habitantes del Valle de Solís, de tal manera que por varios años esta celebración
sirvió como un mecanismo de contención del conflicto entre quienes pertenecían a la cooperativa y quienes no lo hacían. El 3 de mayo, todos pueden entrar sin tener que pagar, todos pueden convivir, y eso, a decir de las personas habitantes del valle, es muy agradable porque es el momento en el que ellos pueden disfrutar sin tener que preocuparse por no ser cooperativistas. Sin embargo, después de 20 años de operación del Parque Ecoturístico El Borbollón, la situación ha cambiado, dando paso al surgimiento de una disputa por el territorio. Actualmente encontramos que entre los habitantes del área de estudio existe un grupo de personas que afirma que con la construcción del Parque Ecoturístico El Borbollón no solo se pudo recuperar un lugar que se encontraba descuidado y sucio, sino que hoy los habitantes del valle cuentan con instalaciones en las cuales las familias pueden convivir y además se beneficia a las personas del valle en su condición económica. Las personas que opinan esto generalmente son familiares de los cooperativistas, aunque no todos. Hay quien no tiene familiares dentro de la cooperativa y aún así dice que es bueno que este parque esté ahí, que es algo positivo porque da una buena imagen al Valle de Solís y porque les conviene económicamente. En contraparte, otro grupo de habitantes manifiesta un fuerte rechazo frente a la cuota que deben pagar por hacer uso de las instalaciones del parque ecoturístico. Hasta el punto, su molestia llega hasta el punto de que califican el lugar como un lugar sucio, como un lugar feo, un lugar sin atractivos, un lugar al que ellos no van porque ni siquiera está bonito, lo dicen así, ¿no? Si bien entonces existen personas que manifiestan su acuerdo con la construcción del parque, el grueso de la población del Valle de Solís cuestiona su existencia. Las muestras de inconformidad, cabe decir, no son recientes, sino que han ido en aumento con el paso del tiempo. Y se acentuaron tras la incorporación del parque ecoturístico al catálogo de la marca Paraísos Indígenas en el año 2017. Entonces encontramos otro momento coyuntural en la historia del parque, que es el 2017, porque a partir del 2017 y como resultado de la amplia campaña de marketing realizada para impulsar la marca Paraísos Indígenas, el Parque Ecoturístico El Borbollón comenzó a ser ofertado en plataformas de redes sociales y principalmente en la guía especial de Paraísos Indígenas distribuida a través de la revista México Desconocido. Esto no solo llevó a que el parque ecoturístico adquiriera visibilidad a nivel nacional e internacional, sino que atrajo la atención de varios turistas, quienes se dieron a la tarea de visitar el parque desde distintos puntos del país, lo que terminó por generar una disputa por el control y usufructo del brote de agua, en la cual encontramos que recientemente participan actores sociales que poseen una fuerte influencia económica en el territorio. Entre el grupo de inconformes con el parque y con la cooperativa, encontramos al menos dos posicionamientos. Por una parte, algunas personas aseguran que el parque fue edificado en un espacio comunitario que con los años adquirió una característica de espacio privatizado. Y entonces esto lo ven como injusto. Por lo tanto, ellos dicen que se necesita reconvertir este espacio en un bien común para que toda la población del Valle de Solís pueda ingresar al parque sin tener que pagar o, en su defecto,
que cada persona de la localidad de Ixtapa pueda integrarse a la cooperativa. Estas personas consideran que los cooperativistas son egoístas, pues les cobran el ingreso al parque y entonces pues están atentando con su derecho al disfrute del espacio y con su derecho a beneficiarse de las aguas termales. Por otra parte, hay quienes de manera particular han tratado de persuadir a los cooperativistas de ceder la administración del parque a cambio de una remuneración económica mensual, argumentando que esto les permitiría a los cooperativistas seguir contando con sus ingresos económicos que ya obtienen por la administración del parque, pero sin tener que preocuparse de las actividades de atención al turista. Entre quienes consideran que el parque representa una buena oportunidad de negocio, existe la percepción de que los cooperativistas podrían explotar de manera intensiva el brote de agua, así como el resto de los elementos naturales que lo rodean, hasta el punto de calificar a los cooperativistas como conformistas y cortos de visión empresarial. Entonces vemos estos dos grupos de personas que están asediando, ¿no?, a la cooperativa para que cedan en abrir la posibilidad de que todo el mundo pueda entrar sin pagar o que cedan la administración del parque. A pesar de los desafíos, el parque sigue siendo importante para los cooperativistas, ya que representa no solo una fuente de ingresos, sino también un espacio donde se fomenta el sentido de pertenencia y la cooperación colectiva. He de decirles que uno de los grandes desafíos en el parque, pues es la baja afluencia que ellos tienen. Solamente tienen una alta afluencia en Semana Santa, en vacaciones de verano y en algunos domingos. Entonces, muchas veces ellos se han sentido desmotivados, consideran que trabajan para sostener al parque. Ellos han tenido además que lidiar con la cuestión de una fragmentación al interior de la cooperativa, porque los que están más grandes, más cansados, ya empiezan a considerar esta situación de ceder el control del parque. A pesar de ello, ellos siguen fuertemente arraigados al territorio, lo ven como un lugar que les pertenece, en el que han trabajado sus padres, porque además ya se empezó a dar de a poco y de manera conflictiva, difícil, la renovación generacional. Ya vemos personas de la segunda generación, ya no los fundadores, sino sus hijos, que están ocupando su lugar. Estos lugares son heredados. Cuando fallece un cooperativista, en su lugar queda uno de sus hijos, sus hijas o su pareja, dependiendo de cómo lo hayan estipulado, ¿no? Y entonces, en este sentido de la unidad, en este sentido de pertenencia que ellos tienen hacia el parque por ser un espacio que sus padres fundaron, me gustaría hacer referencia al estudio etnográfico del antropólogo inglés Edward Evans Pritchard. Este trabajo, titulado Los Nuer, en el que Evans Pritchard nos dice que solo cuando los intereses de estos Nuer, de este grupo, cuando sus intereses se vieron desafiados, es que las divisiones internas se fusionaron y entonces ellos formaron una resistencia unida. Los Nuer eran grupos de familias que estaban asentados en el territorio y parecía que todo el tiempo estaban en guerra constante unos con otros.
especialmente por una cuestión de deuda de sangre, ¿no? De deudas de sangre. Pero aún así, fueron capaces de unirse para resistir la invasión británica durante casi 40 años. Entonces, del mismo modo, los miembros de la cooperativa han llegado a conformarse como una colectividad fusionada. Han tenido que dejar de lado las divisiones internas y se han agrupado en una forma de resistencia unida. Cabe aclarar que cuando digo que es una resistencia unida, no estoy diciendo que las relaciones sociales que ellos establecen sean puramente armónicas y alejadas del conflicto, no, sino que ellos han conformado un colectivo que se guía por reglas claras para la consecución del bien común. Ellos saben que lo que hacen y cómo lo hacen va a afectar al resto de la cooperativa. Finalmente, es importante mencionar que hasta hace algunos años la actividad económica característica de las localidades de la región del Valle de Solís era la agricultura de temporal, a partir de la cual se cultivaba maíz, frijol, trigo, avena y cebada. Actualmente, la actividad agrícola se combina con otras actividades como la albañilería, la producción de queso a baja escala, la compra y venta de ganado bovino y la prestación de servicios turísticos por parte, como ya dije, de un grupo de familias. En el Valle de Solís, quiero remarcar, la actividad turística ha sido integrada al conjunto de actividades económicas que realizan quienes ahí viven. Por lo que la prestación de servicios turísticos no es percibida como una actividad primordial, sino como un elemento que permite reforzar la economía familiar campesina. Las principales actividades económicas siguen siendo la agricultura y el cuidado de animales. Quienes participan en esta cooperativa, quienes asisten a ella, muchas veces no tienen mayores ganancias que el puro sostenimiento del parque, para que el parque siga en funciones. Pero lo que les motiva a seguir participando es pensar que ahí está inscrito el trabajo de sus padres, las ilusiones de sus padres, lo que sus padres veían cuando se sentaban a comer porque terminaban de hacer una de las cabañas. ¿Sí? A manera de conclusión, diremos que nuestro caso de estudio fue abordado pues, en un momento desde una lectura histórica de tiempo largo y tiempo corto. En el tiempo largo destaca la transformación territorial de un sitio sagrado a un lugar de esparcimiento y finalmente a un sitio turístico, a partir del cual se han generado límites territoriales físicos y simbólicos. En el tiempo corto, destacamos la cuestión de la disputa por el control y usufructo del territorio, así como la generación de una pertenencia territorial por parte de los socios cooperativistas encargados de administrar este parque ecoturístico. Finalmente, me gustaría invitarlos a conocer el trabajo colaborativo que realizamos con la cooperativa. Pueden verlo a través de este QR. Este es el teléfono para que ustedes puedan hacer una reservación si gustan conocer el parque. Ahí también está el dato de la página en Facebook. Y por acá también está el dato de la página del sitio web que se hizo para el parque. Aquí ya nada más cierro 2 minutitos con esto, decirles que como parte del trabajo colaborativo y de investigación y acción participativa que estamos realizando con la cooperativa, digo estamos realizando porque lo realizan ellos también, nos reunimos, platicamos qué necesitan, bueno pues ellos entraron, como yo dije, a la marca Paraísos Indígenas en 2017, pero con la pandemia no pudieron renovar sus certificaciones, quedaron fuera de la marca y entonces ya no están visibles en redes sociales. Para
tratar de aminorar esta situación, pues solicitaron si se les podía apoyar con un sitio web. Ese sitio web ya se hizo, se puso en marcha, habemos más personas trabajando detrás, ¿no? Pero se ha hecho en función de lo que ellos nos piden, se han repartido tarjetas, se ha estado trabajando con la cooperativa, porque el interés pues es que esta sea una investigación no extractivista, y que algo les quede a ellos también, ¿no? Pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Natalie, por la exposición de tu trabajo. Muy puntual. Estoy seguro que los participantes del seminario tendrán algunas preguntas, interrogantes, comentarios. Antes de, antes de ceder la palabra a quien quiera comentar algo, debo decir que por un lapsus que que no puedo entender, en la presentación dije que el seminario tenía 7 años de estar funcionando, de vigencia, pero no es así, es 17 años en realidad, lo cual es más, más preciso, ¿no? Entonces, bueno, ya son suficientes, son bastantes años de un seminario que creo que ya está adquiriendo su edad adulta. Bueno, entonces, pues bueno, damos la palabra a los participantes que están en principio aquí conectados a la aplicación de Zoom y también que Juan, por favor, nos haga el favor de pasar las preguntas al chat. Si hay preguntas desde Facebook. ¿Quién dice yo? Buenas tardes, desde Facebook hasta ahora no hay preguntas. Ok. Gracias, Juan. Te quedó la pantalla si es peninsular, Juan. Por favor, volverla. Juan, se quedó la pantalla en Ciesas Peninsular. Yo lo veo normal desde aquí, ¿no? Ah, sí, 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 qué raro, yo no lo sé si estoy los viendo. demás lo ven. Yo estoy viendo entonces. Bueno, no sé si haya comentarios, preguntas. A Natalie, me gustaría que detallaras un poquito más la condición actual de la cooperativa, para saber, tengo la curiosidad por saber, este, quizá lo dijiste al principio y no lo capté con atención, el número de cooperativistas y Te perdimos, Gustavo, me parece. Creo que ya nadie te escucha. No, sí, se escucha. Sí se escucha, sí Sí se se escucha, escucha. se escucha perfecto. creo que tenemos algunos problemas técnicos. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, Entonces te decía a Natalie que si nos pudieras un poco profundizar en el tema de, digamos, de este número de cooperativistas organizados digamos, en actividades principales y cómo, digamos, qué tipo de colaboración tienen y cómo es el tipo de turismo. Eso a mí me gustaría saber. Es decir, ¿qué tipo de turismo es el que acude ahí? Y qué tantos, ya nos has dicho que ese turismo no es suficiente para ofrecer ingresos por el trabajo a los cooperativistas, pero también un poco para plantear cuáles son las posibilidades o las potencialidades del proyecto, cuál es
los planes a futuro de los cooperativistas, qué están viendo, cuáles son sus perspectivas de mejoramiento y crecimiento en la cooperativa. Digamos, porque un poco para entender qué tipo de turismo, qué tipo de proyecto están buscando lograr, consolidar. Eso creo que es muy importante. Gracias, Ana Natalia. Gracias, doctor. Bueno, pues le comento. Originalmente son 40 cooperativistas, 30 de Ixtapa y 10 de Santa María, como lo mencioné. Actualmente ya solamente son 36 porque algunos fallecieron y la persona que tendría que ocupar su lugar decidió no entrar a la cooperativa, sino que se le dio una remuneración económica y salió, ¿no? Ya no hubo oportunidad. Por el otro lado, es que como ellos se rigen por la ley de sociedad cooperativas, pero además se rigen por un código interno, este código interno dice que si se encuentra que alguno de ellos está cometiendo fraude hacia la cooperativa, pues lo sacan, ya sin derecho a más. Entonces, actualmente son 36 cooperativas. ¿Sí? Ellos se organizan a través de un sistema de roles. Esto es muy interesante porque este sistema de roles ha sido justamente el que les ha permitido poder llevar a cabo sus actividades económicas tradicionales y conjugarlas con los servicios turísticos. Entonces, ¿cómo es esto? Si alguno de los cooperativistas tiene alguna oferta de trabajo, pero también tiene que cumplir sus faenas, pues contrata, se apoya en sus compañeros, entonces les paga por sus faenas y así puede hacer el trabajo que tiene que hacer, pero a la vez seguir participando dentro de la cooperativa. Entonces hay un sistema de roles que durante muchos años fue muy funcional, pero justo en este momento está cambiando, está mostrando agotamiento este sistema de roles, porque ya se da que hay cooperativistas que pasan meses, que no se presentan y solamente pues pagan por sus faenas. Entonces, esto ya se está volviendo una empresa privada, lejos de ser una cooperativa, ya unos le están dando empleo a otros, ¿no? Era un sistema funcional hasta el momento en el que quienes pagan se están colocando en una situación de poder. O sea, es lamentable que muchos de ellos llegan y le truenan la mano a los compañeros, les gritan, porque yo te pago y entonces tú eres mi empleado. Entonces esta cuestión del cooperativismo se está desdibujando. Lo que en algún momento el sistema de roles funcionó, ya no está funcionando. ¿Cómo se organizan ellos aparte de este sistema de roles? Bueno, esto depende de la temporada. Cuando es Semana Santa, todos están obligados a ir a hacer sus faenas, a ir a presentarse. Si no se van a presentar, tienen que mandar a un peón. Se reproduce lo que pasa en el campo, que cuando tú necesitas a una persona para que te apoye, ya sea a cosechar, a sembrar, pues contratas un peón. Bueno, ellos pueden contratar un peón y mandar. Entonces en Semana Santa tienen que ir todos, pero como el turismo que se presenta ahí y los visitantes, los turistas, son principalmente locales del mismo municipio o del Valle de Solís, pues va muy poca gente. Y entonces no todos los cooperativistas están siempre ahí. De lunes a viernes hay 4 personas. Solamente sábado y domingo son 5 o 6 personas, porque aumenta el número de visitantes. Y como ya dije, en los casos especiales como Semana Santa o las vacaciones de verano, es cuando todos tienen que ir. Entonces, ¿qué pasa? También hay que decir que el tipo de turismo que se presenta aquí no es para nada lo que nosotros vemos que se presenta, por ejemplo, en las costas, aún en las cooperativas que hay en las costas. Es un turismo de muy baja escala, muy poco visitante. Entonces,
tampoco ellos, como dije, tampoco ellos se involucran mucho más en la actividad turística. Como dije, la actividad turística es un complemento a las actividades que ellos realizan, es un extra. Entonces ellos no le entregan mayor importancia a ser cooperativistas de un parque ecoturístico. Simplemente decir que esto de ecoturístico le quedó en el nombre, porque ahí ni siquiera implementan ecotecnias. No lo aprendieron en su momento, cuando surge la cooperativa, y ni el gobierno ni ellos se han dado a la tarea de implementarlo. En parte porque lo ven como un extra, en parte también porque hay un fuerte conflicto con el gobierno municipal, y este conflicto viene desde el 2010. A ellos les dan un apoyo económico en 2006, con eso arrancan, luego en 2010, con eso se fortalecen, pero el 70% del apoyo económico que ellos les dan nunca les llegó. Entonces ellos están en conflicto con el gobierno municipal desde entonces. Todo el trabajo que ellos hacen es directo con el gobierno estatal. Y si en el gobierno estatal no tienen a nadie con quien puedan hacer conexión, por momentos quedan aislados. Ellos se enteran de paraísos indígenas porque, claro, cuando la marca Paraísos Indígenas la quieren echar a andar, que la marca surge en 2015, 2016 la están echando a andar, 2017 llegan y los invitan, ellos aceptan, pasan la certificación del distintivo M, de punto limpio, son 2 certificaciones que deben tener, al menos, las pasan, esto les da visibilidad, pero realmente no les dio más que eso, que visibilidad. No pudieron asistir a cursos, por una parte porque no se dieron muchos cursos. La marca Paraísos Indígenas se ha centrado en la cuestión de marketing, no en la cuestión de fortalecer a los parques ecoturísticos. Y por otra parte, porque para ir a sus cursos ellos pues tienen que decidir quién va, y casi siempre quien va son las personas que están en la dirección de la cooperativa. Y eso ha sido una cuestión de disgusto en los últimos años. Y la otra cuestión es que dicen, no necesitamos más cursos, nosotros ya sabemos cómo hacerlo. Y esto es importante decirlo, porque por eso dije que se está dando un momento de recambio generacional difícil y conflictivo. Porque la segunda generación sí quiere cursos, quiere entender qué pasa con el turismo. Se están enterando que hay otros parques ecoturísticos. Se están enterando que es necesario que no nada más lleguen a la región del Valle de Solís, sino ir más allá. Ellos fueron los que pidieron el sitio web. Mientras la primera generación dice, nosotros no necesitamos eso. Ya tenemos el parque, ya así estamos bien. Entonces, ¿cuál es la situación a futuro? Es una situación incierta por el momento, porque se está dando ese recambio generacional, pero todavía son muy poquitos los de la segunda generación, son 4 o 5 personas, frente a los 30 cooperativistas fundadores que dicen, nosotros no necesitamos de esas cosas. De hecho, el trabajo colaborativo del sitio web se fue atrasando un poco, porque ellos decían, nosotros no queremos esas cosas, ni sabemos qué es. Cuando ellos fuimos y les dijimos, ya está el sitio web, van a empezar a ver que va a llegar más gente, dijeron, pues a ver, cuando vieron que estaba llegando más gente, decidieron trabajar más activamente. Debemos entender que en sus referentes, en su repertorio cultural, no existen esta cuestión de las redes sociales. Entonces, es lógico que ellos no le vean sentido a tener un sitio web o no le vean sentido a asistir a un curso. Y ese es el reto. Y eso es lo que dificulta qué es lo que va a pasar a futuro con este parque. Espero haber respondido. No lo escuchamos, doctor.
Sí, gracias, Anatali. También tengo un problema de iluminación que no le puedo resolver. Espero lograrlo en unos minutos. Mientras pregunta Luis. Luis, por favor, adelante. Ya se escucha, ¿verdad? Sí. Anatali, muchas gracias por tu presentación. Yo tengo dos pequeñas preguntas. La primera es, creo que en algún momento mencionaste un programa de paraísos indígenas o algo así. Me gustaría saber qué vínculo tiene con el programa de pueblos mágicos y si va en la misma lógica. Este, y la segunda pregunta es muy simple. ¿Cómo hiciste para tú aparecer en tu presentación al lado de tu PowerPoint o de tu... Se ve muy, muy orgánico, entonces me gustaría saber. Muchas gracias, Luis. Un gustazo Bueno, conocerte. Cuando pones la presentación, le das aquí abajito presentación y te aparece ahí hasta la izquierda una opción, luego la siguiente es que no me acuerdo ahorita cuál es. A ver, dame chancecito. Avanzado, ahí en avanzado. Cuando tú lo pones en avanzado, ya le pones ahí lo de PowerPoint y lo hacen automático. No le tienes que hacer nada más, ¿va? Vale, bueno, empecé por eso porque era la más técnica. ¿Qué relación tiene? A ver, cuando se da esta cuestión del programa que mencioné, el PEC, en el 2000, después bueno, con Fox hay todo este impulso al Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, el PEC, ¿no? Pero evoluciona, bueno, a raíz de eso surgen varias cooperativas rurales, porque hay varias. Puedes consultar el trabajo de Gustavo López Pardo, del Instituto de Investigaciones Económicas. Él tiene un trabajo bastante extenso. A raíz de este PEC, después surge el Programa de Turismo Alternativo en Zonas Indígenas. Y a la par del Programa de Turismo Alternativo en Zonas Indígenas, surge el de Pueblos Mágicos. O sea, el de Pueblos Mágicos ya es viejito. Es del tiempo de Vicente Fox, iniciando con Felipe Calderón. Es en ese tiempo, en esa transición. Desde entonces es Pueblos Mágicos. Y entonces, para mi estudio, para mi interés, no está Pueblos Mágicos. La lógica de los pueblos mágicos, sí, 2001, Pueblos Mágicos, ¿ves? Es en el 2000. En ese momento, la idea era ofrecer turismo alternativo en espacios rurales, pero en espacios rurales pues muy recreados, muy esto que sabemos que son los pueblos mágicos. Para el 2006, 2007, la expansión del turismo en territorio rural, entonces se da a través del programa de turismo alternativo en zonas indígenas. O sea, ya para entonces está más o menos consolidado pueblos mágicos, y entonces ahora el turismo se va a extender, pero sobre zonas indígenas. Y es como estos parques, estos sitios que alrededor del 2001, 2002, 2003 empezaron a funcionar, como el caso del Parque Ecoturístico del Borbollón, los retoman y se empieza a trabajar con ellos. Y entonces el TASI, Programa de Turismo Alternativo en Zonas Indígenas, se da la tarea de estar trabajando con ellos. Pero realmente nunca hubo un seguimiento de lo que estaba pasando ahí, porque había una colaboración entre lo que era el INI y que después acuérdate que es la CDI, 2003 cambia, ahí hay un corte, se separan, los cooperativistas ya no saben qué pasa, como ellos, muchos otros parques, y nuevamente, y se pierde, como que se pierde eso, ese seguimiento. Y nuevamente en 2015 se recupera ese seguimiento a partir de paraísos indígenas. Entonces, paraísos indígenas, la marca, ojo, no es un programa, es una marca. Y es importante que digamos que es una marca, porque aquí se pone el acento en el tema del marketing, más que en el tema del desarrollo turístico. Y entonces la marca Paraísos Indígenas retoma el trabajo que se estaba haciendo
en espacios rurales y empieza a ofertarlos. Originalmente, estos eran 105 paraísos indígenas. Si ahí en la tesis lo menciono, que cuesta mucho que se queden dentro de la marca, porque al menos tienen que contar con 2 certificaciones, pero idealmente deben ser más. Muchas de estas certificaciones son a nivel internacional, son certificaciones caras, entonces difícilmente quedan dentro de la marca. Entran y salen los paraísos indígenas. De 2017 a 2020, al menos el 30% de los que estaban salió, desaparecieron. Y al desaparecer de la marca, desaparece de las redes sociales y de los medios masivos de comunicación. Entonces, ¿qué es la marca Paraísos Indígenas? ¿Qué relación hay? Pues si te das cuenta, Paraísos Indígenas ya es entonces un momento distinto, una lógica distinta, más voraz de capitalismo con respecto a lo que pasa en los pueblos mágicos. No estoy diciendo que los pueblos mágicos no pase nada, pero Paraísos Indígenas, para mí, es todavía más marcado el carácter capitalista que se le está dando al turismo en el territorio, pero sobre todo va directo al territorio indígena. Yo lo que digo es que con esto el Estado-nación, entró durísimo sobre el territorio indígena, sobre esos territorios que antes no le importaban. Pues ahora también los está turistificando. Se están explotando y está entrando, ¿no? Pero bueno, ya me emocioné. Gracias, Luis. Gracias a ti. Me dan la palabra, lo tomo. Voy. Adelante, doctora, adelante. A Natalie, me gustó mucho la presentación y mencionaste, entre otras cosas, el papel de estos agentes, tanto del INI, la CDI, el INPI, ¿no? Igual que la presidencia municipal, los empresarios, en este papel que tienen en la segmentación social de los actores que están participando en este proyecto turístico. Ya con esta historia que nos haces toda esta infografía del tema histórico, ¿no? La línea del tiempo, cómo va evolucionando el proyecto. Pues sí, en este momento cuando dices es incierto, voy a creer que el tema de la segmentación es uno de los aspectos que más conflictúan a estas comunidades. Entonces, si puedes perfilar un poco más el papel, por ejemplo, de la CDI, que sabemos que fue el que impulsó estos proyectos a nivel rural, luego el papel de la presidencia municipal, que incide en otros proyectos también, ¿no? Y quisiera tener un poco más la presidencia municipal de intervención, aunque siempre está el freno que los cooperativistas imponen. El tema de los empresarios que ahora quieren relevar a los cooperativistas y finalmente la brecha generacional, ¿no? De los propios familias de los empresarios, entonces, de los cooperativistas. Entonces sí, porque el tema que veo es que ahora ya tienen una gallina de los huevos de oro que todo el mundo está codiciando. Y entonces, ¿dónde va a parar el tema, ¿no? Ante estas eh, formas de despojo que están tan presentes no solamente aquí, sino en muchos otros lugares, ¿no? Gracias, doctora. Pues sí, esta cuestión, como lo mencioné, que tienen los cooperativistas este disgusto y conflicto abierto con el gobierno municipal, continúa. De momento,
y no hay que perder, de momento como que se aminora, y no hay que perder de vista que el parque ecoturístico surge por el apoyo y el interés de políticos, de grupos políticos locales. Ujú. O sea, fue desde la idea de estos grupos políticos de turistificar este espacio que se presenta la oportunidad, y lo que hace en su momento el INI después, cuando cambia el CDI, pues es ofrecerles como una base de lo que deben ofertar ellos, darles unos cuantos cursos, a los cuales no fueron todos, porque hay que decir que aquí jugó una cuestión de roles de género, solamente iban los hombres, no las mujeres. Por eso yo decía hace rato, aquí hay una maestra temazcalera de las pocas que hay, porque las mujeres no pudieron asistir a esos cursos, solamente los hombres se formaron como maestros temazcaleros en una universidad intercultural. Pero ellas no, ellas han aprendido toda la cuestión del temazcal de lo que ven, de lo que escuchan y de lo que van ayudando. Entonces, el papel de estas personas de gobierno fue sobre todo orientarles en términos legales y en alguno que otro aspecto técnico. Y de esto, pues no lo digo yo, está muy documentado con el trabajo de Gustavo López Pardo. Él habla justamente, él hace una evaluación del programa de turismo alternativo en zonas indígenas y dice, pues es que estos nadie los evalúa. Es que de verdad nadie se da cuenta qué está pasando ahí. O sea, se dieron apoyos y muchos de estos sitios turísticos que surgieron a la par del Parque Ecoturístico del Borbollón hoy están cerrados. No funcionaron porque nadie les dijo cómo tenía que funcionar. Les dieron ahí como una orientadita de lo que era el turismo, les dijeron, va a venir gente y la atienden. Pero ellos mismos nunca han sido turistas. Ellos mismos nunca han ido a un curso. Hay muchos que nunca han ido a un curso. De los que han ido a cursos, vienen y les dicen a los otros cómo es que más o menos se deben comportar en la atención al turista. Y eso dificulta. Ahora, debo mencionar que la relación con el gobierno municipal es dura y, sin embargo, ahora que el parque ecoturístico adquirió visibilidad en 2017 al integrarse a la marca Paraísos Indígenas, posterior a eso, el gobierno municipal ha tratado de acercarse nuevamente a ellos y a la vez lo que está haciendo es promoviendo la identidad indígena. Porque así como se hace a través de la marca Paraísos Indígenas, que hay un proceso de mercantilización de la identidad indígena, bueno, pues lo están haciendo en el gobierno municipal de Temascalcingo. Ya hicieron pues su encuentro de grupos indígenas, ya se hizo un primer festival, ya van casi por el tercer festival, y como no hubo un acuerdo con la gente del Borbollón, pues están entonces desviando como la mirada del espacio turístico y están fomentando que las personas conozcan Pastores, que es la cascada de Pastores, lo cual no está mal. O sea, qué bueno que se le dé visibilidad a otros puntos turísticos, pero poco se le ofrece al Borbollón justo por esta cuestión de conflicto, ¿no? O sea, como si ahí no existiera ese espacio turístico. Entonces ahora, hablando de marcas, el municipio de Temascalcingo está promoviendo la marca, así, la marca Visita Temascalcingo, que está sustentada en los Xita de Corpus. Ahí, googleenlo, es una festividad muy conocida de raíces indígenas, y entonces es a partir de esta marca que se está promoviendo el turismo en Temascalcingo, el Xita de Corpus, pero está quedando muy relegado lo que es el parque ecoturístico El Borbollón. Entonces, ahí también se ve complicado qué va a pasar con este parque ecoturístico, qué va a pasar con ellos a futuro, entre lo que está pasando en la cooperativa en términos internos y entre lo que está pasando
con el asedio de esta gente que llega y les dice que pues renten el lugar, que les van a dar mejor una parte del dinero y que ellos no estén ahí, lo cual no puede ser, porque legalmente ellos tienen este espacio, yo lo mencioné, en comodato. ¿Esto qué quiere decir? Que está en préstamo por parte del gobierno municipal y si ellos se lo ceden a alguien más, se rompe ese acuerdo legal. Si la cooperativa decidiera que entre alguna otra persona, pierden este contrato de comodato, ¿sí? Entonces, hay un asedio fuerte, hay una disputa muy fuerte por el territorio, pero además están entrando actores económicos y políticos fuertes que están desestabilizando el trabajo que se había estado haciendo hasta ahora. Espero que con eso quede un poquito claro. Gracias. Sí, claro que sí, Natalie. Samuel Yul está en la lista de participación. Adelante, Samuel. Gracias. Gracias a Natalie por tu presentación clara y concisa, ¿no? Primero, yo sí tengo una pregunta. O sea, mencionaste el nombre de un antropólogo y de su teoría, ¿no? No sé si lo puedes repetir, ¿no? Es Edward Evans Pritchard. Su libro lo pueden conseguir ahí en Google. Edward Evans Pritchard. Su obra es Los Nuer, de 1940, su obra, que habla de la fisión-fusión segmentaria, como grupos que están en un momento en conflicto, en batalla, en guerra, pueden en otro momento ser aliados en contra de alguien más, de alguien que de verdad los está poniendo en peligro. Ajá. Bueno, yo sí quería comentar que, bueno, tu presentación, pues forzosamente a mí me lleva un poco a lo que estamos trabajando en la península, ¿no? Y que justamente, pues el conflicto se vuelve un elemento central, que sea, como un conflicto intracooperativas o conflictos de cooperativas justamente con diferentes tipos de actores, ¿no? Pero repetiré una de las preguntas que hizo como Gustavo, que me parece esencial, ¿no? Es decir, el flujo turístico anual. ¿Cuántos turistas entran en este burbullón, ¿no? Porque en uno de los trabajos que habíamos hecho con la doctora Ana García, intentamos, o sea, justamente plantear un modelo de turismo alternativo y economía social, y uno de los aspectos que nos parecía fundamental, ¿no? Retomando un poco esta idea de Ostrom, estaba saber si el número de trabajadores y socios asociados a la actividad turística estaba justamente en conformidad con el número de turistas que estaban llegando, ¿no? Entonces, por eso, o sea, redondar sobre la pregunta, ¿no? Y bueno, como te decía, o sea, yo en cabeza, pues, diferentes ejemplos, ¿no? O sea, cuando hablas de la historia sagrada, pues aquí en Yucatán, los cenotes, ¿no? Hoy día ya, como Gustavo lo sabe perfectamente porque trabajo sobre el principio de la turistificación de los cenotes hoy día, o sea, ni contar cuántos cenotes ya son turísticos entre el estado de Quintana Roo y de Yucatán. Y hay muchas historias como las que has contado, ¿no? O sea, al final de una historia pues renegada al principio, ¿no? Yo pienso el cenote de Yoxonot, que estaba un basurero hace 25 años y hoy día pues recibe más de 50,000 turistas, ¿no? Donde también pues observamos lo que tú describías, o sea, este sistema de peón, es decir, que el socio fundador o socio capitalista, si lo queremos llamar así, pues contrata justamente un trabajador. Ahí tú hablas de peón, pues ellos hablan en su lenguaje justamente de trabajadores, ¿no? Después, o sea, resignifican de alguna forma pues el territorio, le dan un valor económico, ¿no? Hasta hay algunas presiones porque pues
con esta ola, esta expansión capitalista, pues justamente hay intención, hay propuestas de compraventa, pero como justamente este cenote genera ingresos, pues, o sea, y más de 50 empleos con los empleos directos, indirectos, pues justamente ya se están como resignando a vender, ¿no? Pero también, pues hay muchas disputas, ¿no? Disputas que sean internas, o sea, y ahí pues con trabajos de sociólogos, por ejemplo, de estudiantes, o sea, nos dimos cuenta que al final grupos familiares, justamente, o sea, que el turismo, pues ha venido de alguna manera a cristalizar, o sea, diferencias, disputas que existían antes, ¿no? Y te estoy hablando de Yoxonot, pero te podría hablar de Tzinup, que está ubicado al lado de Valladolid, donde ahí pues hasta como denombramos muertos. O sea, pero no solamente a raíz de la actividad turística, sino que existían disputas antes de la actividad turística, ¿no? Pero como la actividad turística también trae recursos económicos, pues ahí como los conflictos pues se van de alguna manera agudizando, ¿no? Y otros tipos de actores aparecen. En el caso de Tzinup, ¿de acuerdo? Por ejemplo, es el gobierno del estado que emitió un decreto para como pues hacer privado la parcela donde había dos cenotes, Ixquequén y Zamula. Luego este mismo estado, ¿de acuerdo?, ha alquilado estos cenotes a través de la figura del Patronato Cultur, que es una forma de paraestatal, de casi una empresa paraestatal que administra lugares turísticos, y lo ha alquilado a empresarios que venían justamente de Cancún, ¿no? Entonces ahí pues los lugareños se han visto como pues puesto al margen de alguna manera del recurso turístico, ¿no? Entonces todo esto para decirte que lo que nos cuenta pues a mí se me hace algo aquí en esta tierra, las tierras del Mayab, donde pues ya el turismo es el 9R de desarrollo del capital, pues una historia más de alguna forma de conflictos vinculado a una actividad pues que genera recursos económicos, pero también en espacios donde existían ciertamente conflictos entre grupos de interés, entre vecinos, entre familias, ¿no? Y aquí termino mi comentario agradeciendo de nuevo tu ejemplo con mucha claridad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por esto que me comparte, porque pues nos da, ¿no?, una vista general de cómo estos conflictos territoriales muchas veces surgen tras la introducción del turismo, pero otras veces este turismo lo que hace es que viene a cristalizar esos conflictos que ya estaban. O sea, no son conflictos que surgieron a raíz del turismo, sino que ya estaban ahí y se cristalizan, se fortifican. Y la contraparte, ¿no? Cómo también los grupos sociales pueden unirse, pueden dirimir conflictos, diferencias, aún siendo de comunidades distantes, como en el caso del Parque Ecoturístico de Borbollón, que unos son de Ixtapa y otros de Santa María, y pueden formar comunidad en torno al proyecto ecoturístico, pues porque en parte les beneficia económicamente. Con respecto a esto que me dice del flujo turístico anual, no tengo ahorita un dato específico de cuánta gente llega. A vuelo de pájaro, me atrevería a decir que algo así como 400, 500 turistas al año, porque la verdad es que los fines de semana, hay fines de semana, yo he estado ahí, que llegan tal vez 2 familias al parque, ¿sí? O sea, ni 10 personas llegan al parque. Y entre semana es que a veces no llega nadie. Y esto hace que justamente por eso se requiera el sistema de roles. ¿Para qué van a estar todos ahí para atender al turista si el turista no llega? Pues entonces mejor 4 se quedan ahí, hacen la limpieza de las cabañas, el corte del pasto, la poda de los árboles, lo que se tenga que hacer, ¿no? Entonces, esa realidad es la que condiciona o ha llevado a que existe este sistema de roles. Ese flujo turístico solamente es temporal, Semana Santa y vacaciones de verano.
aunque su fuerte es Semana Santa. Y es prácticamente turismo local, ¿sí? Los que llegan son gente del mismo Valle de Solís o del municipio. Tras la inserción en la marca de paraísos indígenas, es que ellos empezaron a registrar que había gente de otras partes. Y ahora con el sitio web encontramos que en Semana Santa del 2023 vino gente de San Luis Potosí, vino gente de Zacatecas, encontramos creo de Guanajuato. Y luego voy y me dicen, ¿qué cree? Ahora vino una persona de tal lado, nunca nos habían visitado de allá y nos dijeron que porque nos vieron en las redes. Ah, qué bueno, ya ven si funciona, vamos a seguir trabajando. Digo, eso es un trabajo que ellos hacen porque ellos están ahí, ¿no? Entonces, también decir que no tengo el dato numérico, el dato estadístico, porque con la pandemia se cerró el parque ecoturístico medio año, como algunos otros lugares, y devino como una situación de tristeza, como desánimo entre los cooperativistas, y dejaron de llevar el registro que ellos llevaban. Había un libro de registros, quedaron en que me lo iban a prestar, pero en eso se viene la pandemia, ya no los puedo ver, y el libro de registros se perdió. Tuvimos que empezar a hacer un nuevo libro de registros. Entonces, para conocer cuántos turistas están llegando, todavía no tenemos el dato. Apenas está el libro de registros, ¿no? Nada más. Creo que era por ahí. Ah, sí, y la cuestión del empleo directo e indirecto. Entonces, son 36 cooperativistas, habitualmente están 4 personas, los fines de semana son 6, y en Semana Santa se llegan a contratar entre 5 y 10 personas más. Aparte de esos 36, se tiene que contratar más gente para apoyo, porque es temporada alta, pero nada más en esa temporada se contrata. Gracias. Gracias, Natalie. Bueno, estamos más o menos próximos al límite, pero todavía tenemos la oportunidad de darle la palabra a Lucía Ruiz. Adelante. Hola, buenas noches. Voy a tratar de ser súper breve. Espero que se escuche bien porque vi que mi señal estaba fallando. Pues en primer lugar, un comentario, reflexión, no sé, es que al momento de comenzar tu presentación, tú nos comentabas que el Borbollón es un territorio. Y entonces yo me quedé pensando si en ese momento lo dijiste así, si tú lo ves así o lo analizas así dentro de tu investigación, o es un elemento del territorio. O sea, es un elemento del territorio justamente que le da pues ese valor de uso y posteriormente pues ese valor de cambio, ¿no? Esto sería, te digo, como duda, comentario, reflexión para ti. Y por otro lado, me pareció muy interesante tu investigación porque pues en tu título no se dejaba ver esta parte del turismo basado en recursos termales y pues yo tuve la oportunidad en mis trabajos de licenciatura y maestría de estudiar el turismo termal justamente en el noreste del estado de Michoacán y pues conocer un poco de las características que tienen estos espacios y las características que tiene el turismo justamente que, por ejemplo, ahora que me encuentro estudiando en el estado de Quintana Roo, pues las dimensiones son súper diferentes, ¿no? Y como dices tú, efectivamente, en los casos que yo estudié primero a nivel local y a nivel regional, pues las características, pues, o sea, digamos que de manera general son las mismas, ¿no? Es un turismo principalmente local o de alcance nacional o regional, digamos, pero a muy poca distancia, que tiene también justo estas características, ¿no? Que se hace más por esfuerzos locales que por apoyos ya por parte del gobierno, de instituciones por ejemplo, las dependencias de turismo locales. Creo que ahí hasta hay una relación diferente, ¿no? Donde ellos más que apoyar luego se cuelgan de los destinos, ¿no? Y ya
como queriendo dar a entender que pues las dependencias de gobierno luego ahí venden fomentos para el turismo, cuando a veces es todo lo contrario, ¿no? Y entonces ver esa manera en la que se desarrolla el turismo, que sí, que es simplemente en fechas vacacionales muy importantes, o si es en un puente, y sobre todo pues como estas relaciones de incidencia que tienen estos lugares por la cercanía a grandes núcleos de población, como puede ser la Ciudad de México, y cómo incide esto, ¿no? En la visita de estos espacios. Pero pues también, no sé, en esto que decías tú de que nuestros trabajos sean de utilidad, pues no sé, quizá haya otro momento, otro espacio para platicar eso, porque siento que lo que les funcionaba muy bien era pues hacer un encadenamiento, ¿no? Pues no sé, quizá vincular este destino con otros destinos que ofrezcan un turismo similar, que seguramente habrá varios cercanos, justamente por ser una zona de carácter volcánico, donde pues, hay muchos nacimientos de agua y hay muchos lugares que justamente aprovechan este tipo de recurso, ¿no? O con otros tipos de turismo que se realicen en puntos cercanos, y de que de cierto modo, y desde este caso, los miembros de las cooperativas, pues ellos mismos puedan incitar a estos modelos y que no sea al revés, ¿no? De decir, bueno, te ofrecemos no solo el balneario, sino una zona de atractivo turístico que cuenta con estos elementos, y que aparte, a diferencia de un modelo pues extractivista, pues tiene otras finalidades, ¿no? Y pues algunas otras ideas que podríamos compartir en otro momento, igual también para no extenderme tanto. Igual felicitarte porque pues ahora siendo estudiante de doctorado, pues el esfuerzo que se necesita para llegar al final de una investigación, ¿no? Y pues eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, estimada Lucía. Sí, claro, cuesta un poquitín. Con respecto a lo que dices de vincularse con otros parques, lo estaban haciendo, tenían la idea, el proyecto de hacer una red de parques en esa zona. El asunto es que se les atravesó la pandemia y se cayó el proyecto, ¿no? O sea, vamos a tener que culpar a la pandemia de muchas cosas por mucho tiempo, creo, todavía. Entonces, ahí. Y la otra cuestión es que ellos están un tanto limitados de qué pueden ofrecer por este contrato de comodato, ¿sí? Si el gobierno considera que ellos están violando el contrato de comodato porque, según la definición de ecoturismo, están ofreciendo algo que no es ecoturístico, les rompe el contrato de comodato y les quita la administración del parque, ¿no? Entonces, aunque hicimos una encuesta preguntándole a la gente qué le gustaría que se agregara como atractivo, aunque la gente dijo, no, pues toboganes o esto o aquello, no se puede, porque el gobierno municipal no da permiso. Como es el gobierno municipal el que tiene que dar permiso, pues no da permiso. Y como no dan permiso, pues no se le puede introducir más atractivos, ¿verdad? Y no queremos hacer enojar al gobierno municipal porque, pues, ¿qué tal que rompe el contrato de comodato y nos echa? Esa es la gran limitante ahí. Los tienen atados de manos, ¿no? Entonces, sí, hay varias ideas, pero no se puede. Tenemos que ser cuidadosos con lo que hacemos. Lo que me decías del territorio, yo digo que hay un territorio porque yo conceptualizo el territorio como el espacio vivido, como el espacio significado y como el espacio apropiado. Entonces el territorio es una porción del espacio que es significada, vivida, apropiada. Eso era un territorio ya desde el momento en el que había grupos otomí-mazahua que se lo apropiaban, que lo veían como un espacio de ritualidad, un espacio de encuentro. Después siguió siendo un territorio, aunque de otro tipo de uso, porque era un territorio en el que había esparcimiento, interacción, ¿no? Y después un espacio turístico. Pero sigue siendo un territorio en el momento en el que los cooperativistas se lo apropian, en el que lo ven como parte de ellos, de su familia, de su legado. Por eso es que digo que es un territorio, porque es una porción del espacio apropiada, significada. No sé si queda claro ahí.
Muchas gracias, Analí. Ha sido súper interesante. No sé si Samuel dejó la mano arriba o la volvió a Sí, levantar para comentar algo. sí, fíjate, dejé la mano arriba porque me mandó un mensaje Manuel Scholl, que Ah, Manuel está desde Tequit, Yucatán, ¿no? sí, Y Manuel, pues justamente comenta lo siguiente, ¿no? Primero, su comentario va justamente sobre las visitas potenciales, ¿no? O sea, lo que entiendo en su comentario es que parece interesante que sean visitantes de corta distancia, ¿no? O sea, aquí en la península, por ejemplo, pues hay mucho más turistas que son turistas internacionales, ¿no? Pero justamente la pandemia ha dado más cabida de alguna manera a los visitantes locales y regionales, ¿no? Entonces, o sea, la potencialidad de los visitantes a corta distancia y hasta qué distancia podrían venir, ¿no? Y la segunda parte de su comentario tiene que ver con lo que comentabas, ¿no? Del trabajo en red, que justamente pues aquí en la península lo hemos observado y bueno, en todo México, ¿no? Yo en un reciente trabajo que estoy terminando, de nombro casi 20 redes, o sea, colaborativas dedicadas al turismo comunitario, ¿no? Y de hecho, hay una que no debe estar tan lejos, la intenté ubicar, pero no la ubiqué, que se llama Poboctú, que es una red que está ubicada más entre Valle de Bravo y Toluca y pues justamente que agrupa a varios centros, o sea, de bienes mancomunales o de heridos o de cooperativa, pero bueno, que hacen este tipo de actividades, ¿no? Si estás interesada en el contacto, uno de los egresados con cual he trabajado justamente tenía que ver con la formación de esta red, ¿no? Y él comenta, Manuel, que justamente pues a veces enredados se puede avanzar, ¿no? O sea, el beneficio de alguna forma de estas redes colaborativas, ¿no? Que buscan a la vez no solamente pues el tema de más visitantes o de otros visitantes, pero también, o sea, que hacen estrategias de capacitación que no son solamente capacitación, sino intercambio de experiencias que tienen la ventaja a veces, pues, de llevarse a cabo en las lenguas originarias y no solamente, pues, en castellano y también pues la incidencia en política pública, ¿no? O otros tipos de estrategias que pues aquí en Yucatán tienen que ver hoy día con la defensa o el cuidado del territorio, ¿no? Entonces pues hago portavoz de estos comentarios de Manuel Scholl desde Tequit, Yucatán. Pues muchas gracias, doctor Samuel. Sí, la verdad, agradecería mucho que nos pudieran dar el dato de esta red que menciona, porque efectivamente yo también creo que es por ahí, ¿no? Es a través del trabajo que están haciendo ellos y no quedarse esperando a que las instituciones les lleguen a dar cursos o les lleguen a condicionar muchas veces o les lleguen a decir cómo es. O sea, lo pueden hacer y creo que lo pueden hacer porque ya llevan 20 años, ¿no? O sea, ya llevan 20 años y la nueva generación, aunque son poquitos, están más abiertos. O sea, yo llego con alguna idea y ellos dicen, sí, vamos a hacerlo. O sea, la nueva generación está aquí, la señora Graciela Valdés, que también está por aquí acompañándonos. Ella, sí, vamos a hacerlo, vamos a hacer la encuesta, vamos a hacer esto. Vamos. Creo que sí les serviría mucho si nos pueden pasar el dato, por favor, porque hemos visto que sí, efectivamente, estas visitas, ¿no? Son de corta distancia, gente del Valle de Solís y lo que hemos encontrado, gente de Acambay, o sea, los municipios colindantes, es de donde más llega gente. Entonces, si nos pasan por ahí el dato, sería magnífico, lo agradecemos mucho. Con mucho gusto. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, pues si no hay más, si no hay más preguntas, comentarios, pues agradecemos, vamos a cerrar la sesión. Entonces, agradecemos a todos los participantes su asistencia, sus comentarios, preguntas. Agradecemos desde luego a Natalie su presentación, que ha sido sumamente interesante, que nos deja con temas de reflexión
las posibilidades de este turismo que es un poco distinto al turismo que normalmente discutimos en el seminario, pero que es fundamental para intentar comprender las diversas formas en que se desarrolla en las regiones y localidades de todo el país y bueno, de todo el mundo. Nos interesa estudiar en distintos contextos. Entonces agradecemos muchísimo la presentación y pues bueno, sin más, les deseo feliz fin de semana, que sea para descanso y los invitamos para la nueva presentación o la próxima presentación. Creo que ya le toca a Luis Velasco, si mal no me equivoco, para el mes de mayo. Ya después yo les confirmo, les mando la invitación a todos ustedes. Y pues bueno, agradezco su presencia y que tengan bonita noche. Hasta luego. Igualmente.